Y en este tiempo que vamos a pasar los días jueves a lo largo de estos meses de verano, vamos a charlar un poco, vamos a aprender acerca de la importancia, de la esencia de lo que el servicio es. Tiene la libertad de preguntar, de consultar, y que realmente estos mesecitos en el que bajamos algunos cambios en todos los aspectos pueda ser también un tiempo de renovación, como hablamos el día domingo para nuestras vidas, para poder arrancar luego, sí, una jornada con una renovación, un conocimiento nuevo en nuestras vidas, una esencia fortalecida en cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 1:9 para desarrollar un poquito este tema que lo hemos titulado Todo sobre el servicio. Así que vamos a ver distintos aspectos del servicio. En algunos nos vamos a ver identificados, en otros vamos a aprender. Y la idea es juntos crecer en todo el desafío que tenemos como iglesia por delante. ¿Trajeron los cuadernitos? Muy bien. ¿Va a tomar nota? Muy bien. Tenemos que estar orando por el resto de los miembros del cuerpo de Cristo que están, algunos han sido infectados, algunos están de vacaciones, otros no sé lo que le pasó, pero tenemos que estar orando por todos aquellos que no están, para que estén. Los que están enfermos se sanen, los que están de vacaciones descansen, y los que no sé por qué, saber por qué. Muy bien, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron, de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. La iglesia de Tesalónica es una iglesia que hable Pablo, que tiene características especiales, la abre en el segundo viaje misionero, y Pablo en esta iglesia pasa muy poquito tiempo porque los enemigos del evangelio inmediatamente lo persiguen y Pablo tiene que dejar la iglesia. Pero sucede algo muy particular. La iglesia, pese a la repentina escapada de Pablo, crece y se desarrolla y da un testimonio, pese a las distintas dificultades que hay, pero da un testimonio sólido. Abrazan el servicio a Dios de una manera esencial y aunque Pablo no está presente, la iglesia sigue desarrollándose. Eso es el éxito de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No que el cuerpo de Cristo dependa específicamente de 2 o 3 personas, sino que cada miembro del cuerpo de Cristo esté capacitado para que en los momentos de crisis, de dificultad, la iglesia pueda continuar. Hemos enfrentado algo histórico como es la pandemia y esto de alguna manera sacudió un poco a la iglesia. ¿Y qué fue lo que se hizo ver en esto? Bueno, muchas personas que eran asistentes y que estaban acostumbradas a la parte cúltica solamente se sintieron un tanto desorientados. Pero la iglesia que tenía un discipulado sólido se mantuvo, se reacondicionó un poquito, cambió un poquito, pero se mantuvo unida y aún siguió creciendo. Entonces por ahí vemos qué es lo que realmente funciona. Y no es nada nuevo porque Jesús dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Cuando el discipulado en la iglesia es fuerte, pese a todos los vientos de prueba que vienen sobre el mundo, la iglesia se mantiene. Volviendo a las características de la iglesia de Tesalónica, es una iglesia que podríamos decir una iglesia de primicias también, porque las cartas de Pablo escritas por su propia mano, que son las primeras que nos llegan a nosotros, son las cartas a los tesalonicenses, se acompaña también por la acción en que la carta a los tesalonicenses o la apertura de la iglesia tesalonicense forma los primeros cristianos o se abre a los primeros cristianos de Europa. No, ahí nomás, eso. Si no es muy fuerte, así está bien, a los primeros cristianos de Europa. Pero todo esto, de alguna manera, enmarca lo que veníamos leyendo, que es el servicio de los tesalonicenses. Si vamos al versículo 3, nos va a dar una característica, una triple característica de este servicio,
Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, ¿no? Lo primero que habla, la obra de nuestra fe. No eran personas que simplemente decían creer, sino la fe en Cristo de estas personas se traducía en obras, que esto finalmente es el servicio, que nuestra fe se traduzca en obras. Obras sin fe no tienen mucho sentido, pero la fe genuina en nuestro corazón produce obras de fe, que era la que estaba presente en los tesalonicenses. Del trabajo de vuestro amor. Esto es interesante el concepto, ¿no? Nosotros generalmente tenemos el pensamiento, la definición del amor emocional o del amor sentimental, del que siento amor o dejo de sentir amor, y hoy siento un montón de amor para con Dios, y mañana no sé si siento tanto amor, y perdoname Javito, pero tenés una luz prendida en la camioneta, me parece que te vas a quedar sin batería, por las dudas. Volviendo nuevamente al tema, el trabajo de vuestro amor. Y acá ya nos vamos alineando un poquito más sobre lo que es el servicio. La traducción de trabajo en el griego se traduce con dos términos, ergon y kopos. Ergon habla, ¿no es cierto?, del placer, y kopos del trabajo que hace transpirar, del trabajo sacrificial. Entonces, este tipo de trabajo, ergón y kopos, ¿no es cierto?, emula de alguna manera lo que es el servicio. Es placentero y a su vez también es sacrificial en el sentido de que es comprometido. No es un esfuerzo extra que me permite a mí ganar un mérito, sino que es comprometido en lo que hago. Es placentero y es responsable. Es dulce, es lindo y es comprometido. Este es el tipo de amor, de trabajo, de servicio, ¿no?, que se expresa a través del amor. Y el tercer aspecto que habla en cuanto al servicio es la constancia en la esperanza, ¿no? Acá vemos un aspecto puramente volitivo. Cuando nuestro amor sentimental y nuestro servicio emocional es el que rige nuestra vida, las circunstancias se convierten en Señor nuestro. O sea que somos y hacemos en virtud a cómo nos sentimos y lo que nos pasa. Y con eso no se construye absolutamente nada. Eso es como las ondas del mar, ¿no es cierto? Pero cuando la esperanza es sólida, el compromiso de la constancia me mantiene según la situación que venga. Si es buena, mejor; si es mala, me fortalece, pero me mantengo desde el aspecto creciente en cada momento. Todo esto encierra el término servicio. Definiendo un poquito qué es servicio. Servicio es la expresión de nuestra vida espiritual. Eso es servicio. Lamentablemente, el hombre tiene la facultad de fraccionar las cosas. Y la madurez espiritual es la unidad de todas las cosas. El hombre clasifica, el hombre divide, pero la madurez espiritual une a todo en un mismo lugar. Cuando Cristo camina en esta tierra, Cristo no vivió absolutamente nada fuera de la voluntad de Dios, aunque vivió con nosotros, aunque caminó con nosotros, comió con nosotros, pero todo lo hizo en la perfecta voluntad del Padre, no dejando nada librado al azar, porque Cristo estaba totalmente unido a la vida del Padre. Y ese es el ejemplo para nuestras vidas. En la inmadurez tenemos muchas cosas y dividimos, categorizamos y valorizamos las cosas. Pero en nuestra madurez las cosas se van uniendo y es todo lo mismo. Todo es adoración en nuestra vida. Todo es servicio, todo es entrega y todo es consagración. No hay un culto de consagración. No hay un culto de entrega. No hay un llamado al servicio. Todo eso es lamentablemente porque todavía nosotros no hemos madurado en lo que realmente esto significa. Pero cuando nosotros hablamos de servicio, hablamos de una vida para Él. No lo servimos a Él en lugares determinados, lo servimos y lo servimos con la misma intensidad. Esto nos va a dejar en descubierto
probablemente un montón de cosas. Cuando yo empecé mis primeros pasitos como cristiano, por supuesto que estaba totalmente emocionado. No era una persona detallista, no era una persona comprometida con algunas cosas, era comprometido con lo que a mí me interesaba, con otras cosas no. ¿Y qué es lo primero que hago? Mi primera reacción cuando me convierto es me pongo a servir a Dios, ¿no? Entonces iba a la iglesia, me acuerdo una vez que fui con mis padres a la iglesia, los invité por primera vez, y yo estaba ahí en la iglesia, era un asado y agarraba los tablones, los llevaba, iba de acá para allá, ¿no? Y me acuerdo que una persona le dice a mi papá, ¿no? Y yo lo escucho, dice, che, qué hijo que tenés, ¿eh? Y agarra a mi padre y dice, ojalá hiciera esto en casa. ¡Pah! Yo lo escuché, me bajó al cuarto subsuelo. Pero era verdad, era verdad. Mi emoción me llevaba a servir a Dios adentro del espacio físico, pero después en mi casa no hacía absolutamente nada. Era una concepción falente de lo que era el servicio. Y después vinieron otras etapas en mi vida, donde tuve que volcarme, o me volqué de una manera determinada a lo material, y descuidé lo otro. Pero todo esto me llevó a una clara comprensión de que no existe división, es todo una misma cosa. Y esto está presente en la iglesia. Cuando está dividido el asunto, le damos intensidad a determinadas cosas y para esto le sacamos a otras. O bien dentro de la iglesia sacándole a la responsabilidad de lo material, o bien viceversa. Cuando nosotros tendríamos que entender que la misma intensidad que somos capaces de dar, si tenemos la predisposición adentro de la iglesia o si tenemos la predisposición en lo secular, es la que tendría que ser para todas las cosas. Entonces allí es donde vamos entendiendo lo que es el servicio verdadero. El servicio verdadero es hacer todo. Y cuando decimos todo, ¿qué significa? Para Dios. Todo para Dios. Pero acá nos vamos a encontrar con una realidad. Hay cosas, y vamos a decir, no, que amamos más que a Dios. Pero ¿cómo voy a amar a esto si no me gusta? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hay cosas que amamos más que a Dios y esto se expresa en el servicio. Por favor, sacate de la cabeza que el servicio es la actividad religiosa que se hace acá adentro. Si vos no sos en el trabajo, vos sos en tu casa, vos sos en el trabajo, vos sos en la iglesia. No cambiás de identidad en cada lugar, sos lo mismo en todos los lugares y hacés lo que tenés que hacer con la misma intensidad en todos los lugares. Cuando mi intensidad varía, eso implica lo que hay adentro de mi corazón. Entonces vamos a ir al primer punto del servicio y le pusimos que el servicio verdadero es la expresión inmediata de nuestra conversión. ¿Cómo apoyamos esto? Vamos a Hechos 9, versículo 6, y vamos a ver qué es lo que pasa en la vida del apóstol Pablo. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Ahí es donde la conversión y el servicio se une, donde el resultado de que pase algo adentro mío es la expresión directa de postrarme delante del Señor y decir, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué hacía Pablo antes? Lo mismo que hacíamos nosotros. Cada uno corríamos detrás de nuestros criterios, detrás de nuestros pensamientos, haciendo lo que nosotros queríamos hacer y haciendo lo que a nosotros nos parecía. Pero cuando Cristo se revela a Pablo, que iba con los dientes para afuera, Pablo persiguiendo la iglesia, siguiendo sus propios caminos, el Señor lo tira, ¿no es cierto? Él cae al piso y, Señor, ¿qué querés que haga? Señor, me entrego.
a lo que vos quieras hacer. Señor, te sirvo. Porque cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores se expresa en la vida de cada uno de nosotros, no somos nosotros los que le tenemos que decir a Él qué hacer o cómo hacer las cosas. Si ese encuentro fue real y fue genuino, vos no podés ni más ni menos que caer a los pies de Él y decir, Señor, ¿qué querés que haga? A veces la experiencia de la conversión es un tanto dudosa por la reacción que nosotros tenemos, ya sea o porque tenemos un vislumbre de eso o porque no lo interpretamos de la forma correcta. Tenemos el otro caso, que es el caso de Jacob. Para eso vamos a ver Génesis 28, versículo 18. Dice la palabra de Dios: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob votos diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Mirá qué distinto un hombre que tiene una experiencia con Dios, pero que todavía evidentemente todas las fichas no cayeron o el corazón aún no estaba correcto, pretende hacer a Dios siervo de su vida. Mientras que otro hombre que tiene un encuentro con Dios, inmediatamente se hace siervo de Dios. Esto nos tiene que llevar a nosotros un poquito a la reflexión. Nuestro encuentro con Dios, nuestra conversión, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a ser siervos de Él de la misma manera que Pablo y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Y escucharse te dirá lo que tienes que hacer y ahí encontrar mi gozo, o realmente llevarlo a Él, a mi servicio y decirle, bueno, Señor, yo, que soy tan importante, te voy a estar sirviendo, siguiendo, si vos haces esto y lo otro. Entonces ahí vemos dos reacciones. Cuando hay una conversión genuina, cuando hay un contacto con Cristo genuino, vos no podés ni más ni menos que convertirte en su siervo. ¿Por qué razón? Porque entendés tu lugar y entendés su lugar. ¿Amén? ¿Eso se entiende? ¿Preguntas sobre esto? ¿De esa? ¿Todo bien? Bueno. Segundo, el caso de María y Marta nos enseña aquello que conforma un servicio completo. Siempre estamos acostumbrados a ver la historia de María y la historia de Marta, ¿no es cierto?, como Marta la histérica, ¿no es cierto?, y María la superespiritual. Sin embargo, esta historia nos habla un poquito también de dos aspectos importantes que forman al servicio completo. ¿Qué es lo que hace María? María se sienta a los pies de Jesús y esa es la parte más importante de todas, porque si yo no me rindo a Él, ¿no es cierto? Primeramente es porque no me interesa escuchar, no me interesa saber lo que Él quiere, no tengo tanto amor como creo tener o como digo tener. Pero cuando está la realidad de yo poderme sentar a los pies de Él, porque lo más profundo de mi ser anhela la palabra de Dios. Todos tenemos ganas de hacer cosas y todos queremos hacer cosas. Y a veces hacemos cosas que no nos ha sido mandado hacer. El secreto de todo esto es lo mismo que pasa con Pablo, que se te diga lo que tenés que hacer. Y para entender lo que tenés que hacer, tenés que estar a los pies de Él. Ahora, no tenés que estar toda la vida a los pies de Él y no hacer más nada hasta que Él te diga. Ahí viene la otra parte, la parte de Marta. Marta estaba haciendo lo que tenía que hacer. No sé si por ahí pasado un poquito de rosca o qué, pero estaba haciendo lo que tenía que hacer, limpiando la casa, acomodando todo, ¿no? A veces se divide, como dijimos, cuesta que el hombre, si no madura espiritualmente, haga una unidad de las cosas, ¿no? Entonces, o somos todo María o somos todo Marta, ¿no? O limpiamos toda la casa y nadie escucha, o escuchamos todo y la casa se cae de mugre. Entonces, no sirve de esa manera. Ambas cosas forman una unidad. Es necesario escuchar y de lo que escucho tengo que ser diligente en lo que hago. Entonces, esos dos aspectos, de alguna manera, conforman un poquito el servicio. Ahora, esto mismo de María y Marta se repite
Se repite en Juan, capítulo 12, dice, 6 días antes de la Pascua, perdónenme, versículo 1 al 8, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que estaba muerto, el que había muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor a perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue dado este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y hay un agregado que me gustaría que leas también, o hago un agregado en un evangelio paralelo, que es Mateo 26, 8, dice, al ver esto los discípulos se enojaron. Acá no es Judas solamente. El resto de los discípulos, cuando ven lo que hace, dice, se enojaron. ¿Para qué este desperdicio? Consideraron que lo que hizo María fue un desperdicio, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Pero el versículo 13 dice, en verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ha hecho en memoria suya. Todo esto nos habla de una mezcla de servicio esencial, de servicio no esencial y de lo que servicio implica. Nuevamente se presenta la situación de que es necesario. Está bien, yo vengo, traigo el nardo, ¿no es cierto?, lo rompo a los pies de Jesús, pero alguien le tiene que dar de comer a Jesús y a los discípulos, y a Lázaro que estaba ahí sentado. Y ahí está Marta, dándoles de comer. Ahora no está afanada Marta, no está retando a nadie, pero está haciendo lo que tiene que hacer. Esto nos habla de nuestro servicio cotidiano, normal. Hoy vengo y entro a la iglesia, ¿y qué encuentro? Encuentro algo hermoso. Todo el mundo sirviendo, todo el mundo limpiando, cubriendo la parte de multimedia, porque bueno, tenemos gente que no viene porque está infectada, porque está aislada, ¿no es cierto? Pero todo el mundo haciendo algo. Esto tiene que ser el espíritu. Marta tiene que estar presente en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros venimos a la iglesia y vemos que hay gente sirviendo, ¿cuál es el espíritu de Marta? No es sentarme a los pies del Señor y escucharlo. Si todo el mundo está trabajando, yo me anexo a trabajar con todo el mundo. No es que digo, bueno, es el grupo de limpieza, el grupo, no. Hoy faltaba gente de multimedia, bueno, se habla con gente de recepción, ¿me puedes ayudar en multimedia? Por supuesto. Hay gente trabajando, bueno, venís vos, estás ahí sentado y no es momento para estar a los pies de Jesús escuchando, ¿no es cierto? Anexate, acomodá, ayudá. Entonces todo eso nos mueve de alguna manera en el servicio normal, de sentido común, que hace Marta. Pero ahora hay un servicio más profundo, que es el que hace María, que es traer todo lo que tiene, traer las reservas de su vida y romperlas al pie del Señor, entregarla en un acto de adoración. Por supuesto, la persona que no es sana en su servicio básico menosprecia el servicio espiritual más profundo y lo menosprecia al punto tal que cree que es un desperdicio. Y uno dice, bueno, pero Judas porque era ladrón. Pero miremoslo desde otro lado. Más allá de que Judas fuera ladrón, Judas, igual que los discípulos, tenían sus intereses propios. Y la persona que tiene su interés propio no alcanza a entender el sentido correcto del servicio y menos el sentido espiritual profundo del servicio. Muchas veces lo menosprecia y lo considera un desperdicio. ¿Por qué lo considera un desperdicio? Porque todavía el Señor no es el centro de su vida.
Entonces lo justifica con un argumento religioso o moralmente bueno, esto se podría haber dado a los pobres, habría que haber ayudado a los pobres. Y Jesús le dice, está bien, los pobres siempre lo van a tener entre ustedes, pero a mí no. Lo que hizo ella no es algo intrascendente. Cada evangelio va a estar hablando de ella hasta que yo venga, porque es un servicio espiritual. El servicio espiritual es ese servicio específico que Dios está esperando de tu vida. Es aquello que tal vez es un acto de adoración, tal vez es entrega, tal vez es renuncia, es algo específico que solamente es de vos para Él. Pero una cosa no elude la otra. Ah, yo soy el que da la adoración, el servicio específico. Tenemos que hacer los dos servicios, porque es todo, la vida es una misma cosa. Es una unidad que va todo para un mismo lado. Tengo que romper el alabastro a los pies de Él y tengo que servir las mesas también para los discípulos. Todo eso lo constituye un servicio. Nosotros tenemos criterios errados. Servicio es una actividad en la iglesia y está tan errado que generalmente, ¿qué es lo que hacemos en la actividad que le damos a la iglesia? ¿No es cierto? Es una actividad. Y como una actividad lo hacemos de una manera. Y a veces venimos motivados, a veces no tenemos ganas de venir, a veces no venimos directamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no lo consideramos una cosa más de todo lo que hacemos. No lo consideramos como algo que es tan importante como trabajar en tu trabajo, cumplir con tus responsabilidades, no lo consideramos desde ese lado. Siendo que la palabra de Dios que nos dice que todo lo debemos de hacer como para quién. Entonces, examinémonos a cada uno de nosotros cuando las cosas que hacemos para Dios, ¿cómo las hacemos en virtud de aquellas cosas que hacemos para nosotros mismos? Eso nos va a mostrar a veces que no hay tal unidad y que tiene que haber una unidad para que ese servicio sea continuo. Es una forma de vida, es la expresión de mi vida espiritual, es una forma de vida, no es una actividad extra, no es un accesorio de tu vida, es una forma de vida. Lo que hago acá adentro es lo que hago afuera y lo que hago afuera es lo que hago acá adentro. Yo afuera pastoreo a mis alumnos. No es que afuera los trato como clientes, los pastoreo. Estoy con ellos, les hablo de Cristo. No les falto una sola vez. Si les falto me llaman por teléfono porque algo raro pasó y es porque estoy enfermo. No les falto una sola vez. Si les puedo dar un poquito más de tiempo del que les tengo que dar, se los doy. Para cosas que sean extras, estoy. No pueden decir absolutamente nada, al contrario. Hago lo mismo por ellos de lo que hago por ustedes. En mi lugar, como cada uno de nosotros, debemos de hacer lo mismo por los demás, por nuestros compañeros de trabajo, que lo que hacemos por personas que estamos formando y discipulando. Porque el servicio es todo lo mismo. Es todo para Dios. ¿Se entiende? Seguro, ¿no? Bueno. Si tenés parte de Marta, hacete María. Si tenés mucho de María, no viene mal la parte de Marta. María y Marta es una misma cosa. En el servicio, ¿no? Tercer punto, el servicio genuino nace desde el vaciado de nosotros mismos y no de la voluntad propia. Cuando una persona se anota en un club y en ese club le dan un lugar en la comisión, hace más cosas de las que hacemos nosotros a veces en la iglesia. Y no es algo espiritual. En una peña siempre están aquellos que organizan, que hacen el asado, que van a buscar la carne donde mejor precio está, que traen el carbón, que hacen el asado. Bueno, siempre está eso. Entonces, ¿qué pasa? No es lo de afuera, no es lo que hago, es realmente por qué lo hago o cómo lo hago. El servicio verdadero, como dijimos anteriormente, es la expresión de nuestra vida espiritual. Muchas veces hay personas que vienen a la iglesia y se anexan a las actividades, al servicio de Marta, ¿no? Porque todavía el de María no lo pueden hacer, ni loco van a romper el alabastro, ni se van a sentar, pero el de Marta lo pueden hacer de manera fácil. Entonces se anexan al servicio de Marta y hacen. A veces uno se equivoca,
mira esa diligencia e inmediatamente lo pone en algún lugar de responsabilidad. Eso es un error, porque falta la otra parte. Pero cuando el servicio es genuino, es una expresión, ¿no es cierto?, de adentro. Y para esto, para que el servicio sea genuino en mi vida, primeramente me tengo que vaciar. Los discípulos no estaban vaciados. Por eso mismo, creen que lo que está haciendo María es un desperdicio. Los discípulos todavía tenían sus intereses propios y esa plata, en vez de ser dada completamente al Señor en un acto de adoración, ellos veían que podía servir a sus intereses propios en cuanto a lo que ellos estimaban que era el servicio correcto, dado a los pobres y un montón de cosas que no tenían nada que ver con lo que el Señor quería. Cuando nosotros vivimos en intimidad con el Señor, nos sentamos como María, escuchamos, el servicio que nosotros vamos a dar es un servicio sustancial, esencial, necesario, algo que va a cubrir. Hay cosas que nosotros hacemos que son más para satisfacernos a nosotros mismos que para cubrir la necesidad del cuerpo. Por eso nos vamos a dar cuenta que a veces somos selectivos. Hay cosas que sí nos gustan, queremos y estamos dispuestos a madrugar para hacerlas, y hay otras que son más necesarias, pero en esas no, la verdad no queremos, si la podemos hacer oso, la hacemos oso. Todo esto evalúa de alguna manera cómo es nuestro servicio, qué es lo que buscamos en nuestro servicio. Entonces, Marcos 10, versículo 20, dice, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud, dijo el hombre, ¿no? Jesús mirándolo lo amó y le dijo una sola cosa. Entonces, bueno, vamos, vos querés servir, hacemos una sola cosita nada más. No me hagas todo el resto, que me cumpliste todos los mandamientos. Yo te pido una sola cosita nada más. Ve, vende todo cuanto tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoros en los cielos, entonces vienes y me sigues. Pero el afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Qué quiere decir? Su corazón estaba lleno, no se había vaciado, y nadie puede seguir a Cristo de verdad y servirlo de verdad si no se vacía primero. Si todavía nosotros tenemos en nuestro interior bienes, y cuando digo bienes, digo ídolos en nuestro corazón, y no somos vaciados de esos ídolos, nuestro servicio al Señor va a ser limitado. ¿Por qué? Porque nuestra vida sirve al ídolo. Y va a haber un momento en que el ídolo y el Señor van a estar a la par, adelante tuyo, y vos vas a tener que tomar una decisión. Y si vos los tenés a la par, nunca vas a decidir por el Señor. Vas a decidir por el ídolo, porque nunca el Señor estuvo en primer lugar para servirle. Cristo demanda lealtad. Nosotros le damos fidelidad, pero en la fidelidad que le damos a Él, como dije anteriormente, hacemos todo parejo, salvo cuando llegamos al punto de la decisión. ¿Es el Señor o es otra cosa? Es el Señor. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero mientras tanto, la misma responsabilidad para todas las cosas, salvo hasta el momento de la decisión. Cuando Él no está en el lugar que corresponde, en el momento de la decisión, yo voy a elegir por el ídolo. ¿Se comprende? Porque hasta aquí lo traje a la par del Señor. ¿Está bien esto? ¿Se entiende bien? Seguro, ¿no? Bueno. Hechos 9, volvemos de nuevo, repetimos lo de Pablo, dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dije, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ves? Volvemos de nuevo a la diferencia. ¿Qué hay que hacer para heredar la vida eterna? ¿No es cierto? Vende todo lo que tenés. No, listo. Ahora, Señor, ¿qué quieres que haga? A Pablo ya no le queda más nada, está vaciado. En ese momento el Señor lo vacía. Y recién cuando vos sos vaciado es cuando te abrís realmente a Él, decir, Señor, ¿qué querés que haga? Muchas veces tenemos miedo de decirle al Señor, ¿qué querés que haga? Por si me pide algo de lo que tengo agarrado. Pero la verdad que todo eso tiene que estar en el altar. Y realmente una persona que está vaciada en sí misma de todo tipo de ídolo, lo único que anhela es la voluntad de Dios. Y está preparado para que cuando el Señor lo guíe y lo lleve a donde lo quiere llevar, pueda responder inmediatamente. ¿Por qué? Porque realmente lo ama al Señor más que todas las cosas. Esto es algo que nos tiene que llevar a una reflexión siempre. ¿Amamos al Señor sobre todas las cosas?
¿Dónde nos vamos a dar cuenta de esto? En nuestro servicio. Número 4, amamos lo que adoramos y servimos lo que amamos. Vamos de nuevo porque a esta hora eso te puede llegar a hacer volar la cabeza, ¿no? Amamos lo que adoramos. Y adoramos y servimos a lo que amamos. Vamos a la palabra. Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El principio es el siguiente. A lo que nosotros amamos, servimos y adoramos. Si yo te digo que vos amás tu trabajo más que a Dios, me vas a decir, pastor, usted se está equivocando. No quiero decir que algunos no amen más a Dios que el trabajo, pero estoy tomando un ejemplo. Ahora bien, yo hacia Dios tengo unos sentimientos tremendos, que no los tengo hacia el trabajo. Pero vos te levantás cada día. Javier, ¿a qué hora te levantás? 6:30 de la mañana. ¿A qué hora venís? ¿A qué hora venís de trabajar generalmente? ¿Hace calor cuando trabajás? Javier se levanta todos los santos días a las 6:30 y Javier sabe que termina su trabajo a las 8, pero que si puede meter un parque más ese día, va a ser una entrada más y probablemente si tiene la oportunidad de hacerlo, lo va a hacer. Y muchas veces la gente lo va a tratar mal. Digo Javier como cualquiera de nosotros. Muchas veces la gente lo va a tratar mal. Y Javier no le va a decir, Señor, usted hirió, lastimó mi corazón, me voy, ¿no? Sino que va a tratar de tener toda la paciencia posible porque ese trabajo es bueno y eso a él le rinde. Entonces, por amor a lo que estamos haciendo, toleramos muchas veces que nos traten mal, toleramos el exceso de trabajo, nos agregamos trabajo nosotros de más también, porque lo amamos. Pastor, ¿qué dice? Lo amás. ¿Por qué lo amás? Porque te da seguridad, porque te da placer, realización personal, y porque te da lo que vos querés. Lo amás. Pero yo no siento, no importa, lo amás porque lo haces. Pero yo amo al Señor, pero venís a cualquier hora. Si puedo zafar, zafo. Estoy cansado. Si hay alguna cosita antes, agarro eso y postergo esto. Pero lo amo al Señor, ¿eh? Los hechos hablan. No hablemos de un amor sentimental. Estamos hablando de un amor genuino. Amamos aquello con lo que nos comprometemos. Amamos aquello que adoramos y que servimos. ¿Qué le está ofreciendo Satanás a Jesús? Todo. Seguridad, éxito, todo. Sacá la cruz, lógico, ¿no? Pero todo lo que vos buscás del Señor te lo ofrezco yo. Pero adorame, postrate, trabajá para mí. ¿Quiere decir esto que Javier tiene que dejar de hacer lo que está haciendo? No. La pregunta es, digo Javier, pobre le estoy pegando a Javier, no puede ser cualquiera de nosotros. Javier, lo mismo que estás haciendo para eso, ¿lo estás haciendo para Él? Esa misma intensidad, ese mismo sacrificio, esa misma tolerancia, ¿está siendo presente para Él? Ese mismo sacudón que se da a veces en el trabajo, que sube y baja, ¿me desmoraliza tanto que largo todo y no hago más nada? ¿O le doy más todavía hasta que salga y hasta que realmente sea como tiene que ser? ¿Y qué pasa con Dios? Entonces pregunta, ¿a quién amo más? ¿A quién sirvo más? ¿A quién adoro más? No es hago esto y dejo de hacer, es toda una misma cosa, iglesia. El problema está en nosotros discriminamos.
Y a veces nos tenemos que enfrentar a la realidad que amamos más nuestra esclavitud y nuestra inseguridad que aquel que nos hizo libres. Servimos más a aquello que nos provee para lo secundario que aquel que es proveedor de lo primario para nuestra vida. Y es una realidad. ¿Y en qué me doy cuenta en eso? Y en el servicio que le doy. No tengo que sacar, no tengo que a esto sí y a esto no, pero tiene que ser a todo parejo. Si yo soy capaz de esto, darle todo, ¿cuánto más a mi Señor le voy a dar todo? Si yo a mis alumnos me voy de vacaciones, tengo, que es un testimonio una vez que dio un alumno mío, que mientras yo le estaba enseñando a él que no podía claudicar, y el ejemplo se lo tenía que dar yo, pero resulta que había muerto una persona y yo tenía que ir a dar un responso. Y yo estaba con la corbata, con el saco y dándole en el remis por WhatsApp, dándole clase. Me dice, ¿por qué hace de saco y corbata? Y le digo, porque tengo que ir a un velorio. Y dice, pero estás loco. No, no estoy loco. ¿Qué te dije yo? Que vos por nada del mundo podés interrumpir lo que estás haciendo. Es una persona que no puede interrumpir, ¿no? Pero tiene que bajar mucho. Entonces yo te estoy dando el ejemplo. Si yo te lo estoy diciendo, si yo lo puedo hacer, vos lo podés hacer también. Bueno, ahora gracias a Dios es una persona que justamente todos los santos, no falta nunca, si yo no estoy, él lo hace solo, ¿no? Ahora, si yo lo estoy haciendo con esto, ¿cómo no lo voy a hacer también con mi Señor? Si cuando lo hago por Él, lo hago por el Señor. Entonces, ese es el criterio por el cual nosotros tenemos que vivir y tenemos que madurar, iglesia. Porque si no, se debilita el cuerpo de Cristo. La excusa no es lo que no puedo hacer, la excusa es lo que no quiero hacer. No lo quiero hacer, por eso lo excuso. Siempre voy a tener una excusa para lo que no quiero hacer, como nunca va a haber una excusa para lo que sí quiero hacer. Es tarde, no importa, lo quiero hacer. Pero mañana tenés que, no importa. Cuando no lo quiero hacer, pero mañana tengo que madrugar, pero mañana tengo que... Excusas. ¿Por qué hablo todo esto, iglesia? Porque tenemos que entender lo que es servicio. Si no nos estamos engañando, si no estamos haciendo una peña, un club en el que hacemos lo que nos gusta hacer, en el que estamos dividiendo las cosas, en el que estamos entregando nuestras vidas a Egipto para hacer ladrillo y a la hora de poder honrar al rey que vive, le estamos dando las obras de nuestra vida. Y con todo esto no podemos crecer ni crece tampoco la obra de Dios. Porque la voluntad de Dios amerita servicio. Vamos al punto 5. Servimos sobre aquello que es la voluntad de Dios. Todo esto que te estoy diciendo no tiene que ver con hacer actividades para la iglesia. Eso, olvídate, eso no existe. Lo que sí nosotros debemos de entender, de la misma manera que María entendió a los pies del Señor cuál es la voluntad de Dios, porque es ahí donde María luego sí puede romper su alabastro, que eran sus reservas para el resto de su vida. Porque mientras estuvo sentada con el Señor, entendió todo el plan de Cristo. Cosa que todavía los discípulos, Lázaro y todo, y Marta no lo habían entendido. Cuando vos entendés lo que es la voluntad de Dios, vos servís a la voluntad de Dios. Ageo 2:4. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor. Trabajá, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor. Entonces, una cosa es trabajar por trabajar, hacer por hacer, pero cuando la voluntad de Dios está presente, la voluntad de Dios está asegurando el éxito. La voluntad de Dios está asegurando los recursos. La voluntad de Dios está asegurando que la obra va a ser terminada. Pero ¿quién tiene que trabajar? Vos y yo. Y cuando vemos la reconstrucción del templo, no vemos que, bueno, ya se hicieron 8 horas, listo, esto lo tenés que pagar Nehemías horas extras. No. Tuvieron que trabajar con todo lo que tenían. Aunque no eran ellos, y no iba a ser por ese trabajo, iba a ser por la obra sobrenatural de Dios, pero ellos tenían que trabajar con todo lo que tenían.
De la misma manera vos, en todos los aspectos de la vida, tenés que trabajar con todo lo que tenés. Y Dios va a cumplir todo lo que Él te prometió que va a cumplir. Pero cuando nosotros queremos dar lo que sobra, cuando nosotros queremos dar lo menos posible, y como Dios dijo que lo va a cumplir, esperar que Él lo cumpla, ahí entramos en un autoengaño. Ahí entramos en una debilidad espiritual. Y ahí esperamos conseguir algo que no conseguimos, y como tanto se demora el tiempo, después nos frustramos y nos apartamos. Pero la realidad es que no hacemos la parte que nos corresponde a nosotros, porque estamos sirviendo a otro Señor más que a Dios, en vez de servir a Dios en todas las cosas. ¿Se comprende? Entonces, la voluntad de Dios amerita el trabajo en nuestra vida. Dios quiere hacer algo, listo, ¿qué hago? ¿Me siento para que lo haga? No, tengo que dar todo lo que tengo, porque Dios va a hacer que su obra se cumpla. Y cuidado, porque aunque yo dé todo lo que tengo, si algo no es la voluntad de Dios, no se puede hacer. El propósito de Dios, dando todo lo que tengo, no depende de eso. Depende de lo que Dios hace. Pero cuando yo doy lo mejor de mí, por supuesto Dios derrama lo mejor de Él. Y ahí la cosa se hace. Entonces no tenemos que pensar como niños. Si para que nuestro trabajo funcione, tenemos que trabajar horas extras, tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, tenemos que levantarnos cada día para que la voluntad de Dios se cumpla, según lo que Él prometió, tiene que ser exactamente lo mismo. Si yo acá soy bárbaro, acá también soy bárbaro. Si yo acá soy comprometido y acá jamás nadie me puede decir que un día llegué tarde, que algo hice mal, acá tampoco. Es todo lo mismo, iglesia, no hay diferencia, es toda unidad, no hay diversidad en esto, porque es Cristo en vos, es Cristo en cada uno de nosotros, en todas las cosas que hagamos. Finalmente, a manera de conclusión, Mateo 25, 23, dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿no? Entra al gozo de tu Señor. Y esto nos habla, finalmente, de lo que se trata el servicio. El servicio se trata de fidelidad. Nada más. Fidelidad. No es en lo mucho, en lo poco. Fidelidad en lo poco, ¿qué quiere decir? Cada cosa, no es cantidad, es oportunidad. Cada día se presenta como una oportunidad de servir. Cada día tenemos que tomar decisiones. Cada día tenemos desgano, pensamos en otra cosa, o estamos atados al pasado o evadidos del presente mirando al futuro. Pero la realidad es lo que decidimos en ese momento, en ese tiempo, esa llamada telefónica que hay que hacer en ese momento, que te parece que es intrascendente, pero es el vaso de agua que tal vez revive a un pequeñito. Esa necesidad que sabés que hay y que nadie la está supliendo. No hay nadie en la guardia de oración, ¿quién puede? Y se siente un grillo en el celular, ¿no? Algo que sabés definitivamente, que todos se están juntando para hacerlo, porque se necesita de todos. Ah, bueno, hay mucha gente, ¿para qué voy a ir yo también? Fidelidad, fidelidad. No es un asunto de cumplir, iglesia, es un asunto de ser. Es un asunto de entender cómo vamos a vivir a Cristo. Si lo vamos a vivir de manera inmadura, lo vamos a vivir de manera sectorizada o lo vamos a vivir en todas las cosas. Entonces ahí, ¿sabes con lo que te vas a encontrar? Con el trato de Dios. Porque ojo, vos podés pararte acá, predicar muy lindo, pero en tu casa Dios está tratando, en tu trabajo Dios está tratando, en tu vida personal Dios está tratando, porque vos querés serle fiel a Él en todo. Y hay lugares en donde te es más fácil serle fiel y otros donde te es mucho más difícil serle fiel. Pero es todo una misma cosa. A eso es a lo que el Señor nos llama. Entonces, a la hora del servicio no busques un cargo, no busques la hiperactividad, no busques excusas para no hacer. Lo que vos sos capaz de hacer en tu trabajo material es lo que tenés que hacer en tu labor espiritual. Verlo a Cristo en todas las cosas. Todo eso nos va a llevar a crecer en la voluntad de Dios.
porque Dios nos ha dado una promesa de crecimiento. Y a mí, cada vez que hablo de crecimiento, me viene, ¿no es cierto?, la imagen de cantidades. Pero más allá de las cantidades tiene que ver con almas salvadas, con almas que conozcan a Cristo, con almas que sean discipuladas, que aseguren un futuro en cuanto a la iglesia. Niños que se conviertan en adolescentes, en jóvenes, con una esencia de Cristo en su corazón, que la pase para la siguiente generación y que el día que no estemos presentes, ¿no es cierto?, lo que hemos aprendido sigue circulando a lo largo y a lo ancho de este mundo. Pero lo va a hacer mediante un cuerpo que sirve. Entonces, tal vez en este tiempo es bueno que nos evaluemos, que evaluemos no nuestro servicio, que evaluemos nuestra vida. Porque si yo acá soy bárbaro, acá doy el mínimo indispensable, si yo tengo los tantos desacomodados, algo está funcionando mal en mi relación con Dios. Entonces tal vez es bueno el principio de la fidelidad y el poder nivelar las cosas delante del Señor, pero sobre todo correr el centro. ¿Qué está haciendo el centro? ¿Él u otra cosa? ¿O mi interés propio? Seamos como María y como Marta. Tengamos ese servicio completo para nuestro Señor. Amén. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguien que quiera consultar algo? ¿De esa? ¿No? Bueno. Bueno, vamos a